Buen día, mi nombre es Melissa Guerrero y en este video voy a explicarles un poco del síndrome de Down. Primeramente, ¿qué es el síndrome de Down? Este es un síndrome genético causado por la dúplica del cromosoma 21. Esta dúplica del cromosoma 21 nos genera todos los aspectos físicos que ya conocemos en la persona con este diagnóstico y también genera un déficit en el desarrollo motor. Existen 3 tipos de síndrome de Down. Estos 3 tipos son muy difíciles de diferenciar de manera física, sino que se tiene que llevar a cabo unos exámenes genéticos para saber qué tipo de síndrome de Down es. Son 3. El primero se le llama trisomía 21. Este tipo de síndrome de Down básicamente son 3 cromosomas 21 los que hay en vez de 2, que es lo normal en el síndrome de Down. También está el síndrome de Down por translocación, que este tipo es muy poco el porcentaje de este tipo de síndrome de Down. ¿Qué es lo que pasa? Un cromosoma completo 21 está presente, pero está ligado o translocado, por eso el nombre, a otro cromosoma distinto y por separado. O sea, sí hay 2 cromosomas 21, pero uno de ellos está translocado en el lugar de otro cromosoma. Y ese se le conoce por síndrome de Down por translocación. Y por último está el síndrome de Down con mosaicismo, que este viene de la palabra mosaico, que significa combinación. Este básicamente combina el cromosoma 21 con otros cromosomas y este tiene también, como el primero, 3 copias de cromosoma tipo 21, pero está combinado con otros cromosomas. Y las características de este tipo de síndrome de Down con mosaicismo son más ligeras que los otros tipos de síndrome de Down. O sea, es a lo mejor menos déficit de desarrollo motor y menos notorio el síndrome. Estos serían los tipos. Ahora se va a hablar un poco del desarrollo neuromotor de los niños, de los bebés, desde que nace hasta los 7 años. El niño de 0 a 6 meses empieza a levantar la cabeza, empieza a iniciar el gateo, también empieza a responder estímulos visuales y estímulos sonoros, empieza a comunicarse con el llanto, empieza a balbucear y empieza a tener más dependencia a los padres y a las personas más próximas a él. El niño de 6 a 12 meses ya gatea, o sea, gatea ya de forma más continua, se empieza a poner de pie y empieza a dar algunos pasos. También empieza a tener su juguete preferido, empieza a tener más curiosidad por las cosas, empieza a tener un poco más de independencia y empieza a decir sus primeras palabras, mamá, papá. Y empieza a mostrar interés en jugar con otros niños. Después el niño de los 12 a los 24 meses ya empieza a aprender a jugar, empieza a aprender a subir escaleras, empieza también a mostrar más interés por los libros, por juguetes un poco más complejos. También empieza a unir palabras, empieza a decir un poco de oraciones. Pero se empieza a hablar, pero de forma muy equivocada. Y también va perdiendo un poco el apego con sus padres. Eso significa que va a empezar a querer que lo dejen jugar solo y estar jugando solamente con sus amigos. No va a estar dependiendo ya de los padres completamente. De los 2 a los 4 años el niño ya empieza, por ejemplo, a jugar más complejo todavía, empieza a intentar usar la bicicleta, a la coordinación, brazos y piernas con la bicicleta, también empieza a prestar más atención a los libros, empieza a prestar atención a los dibujos, a los colores, se va aprendiendo los colores, también su lenguaje ya empieza a ser más fluido, mucho más fluido. En esta etapa de los 2 a los 4 años es cuando empiezan a presentar algún fonema o el tartamudeo y también empiezan a preguntarse todo, el porqué de las cosas. Esta es la etapa de 2 a 4 años. Y por último, el niño de los 4 a los 7 años empieza a saltar, empieza a bailar,
empieza a tener más habilidades, empieza a trabajar también toda su fuerza en ciertas cosas. También empieza a perfeccionar su forma de escribir, de hacer letras, su forma de dibujar, su forma de pintar. Empieza ya a expresar sus emociones. Ya le es más fácil expresar sus emociones y sus pensamientos. Y disfruta mucho los juegos con sus amigos, o sea, empieza a convivir y a socializar más.